En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la primera parte de esta conferencia, en homenaje de piedad a Santo Domingo de Guzmán, hemos tratado de presentar una semblanza de su personalidad a partir de un brevísimo esquema biográfico. Y desembocamos en el tema de la oración como núcleo central de la vida cristiana de Santo Domingo. Esa oración que es, según los clásicos de la tradición cristiana, como respiración del alma en la vida de la gracia. Y precisamente porque es como respiración es que el Señor nos ha dado el mandato de orar incesantemente. Y este tema de la oración en Santo Domingo lo vamos a abordar a través de la lectura y comentario de un texto clásico de la tradición de la Orden de Predicadores, que es el que se titula Los 9 modos de oración de Santo Domingo de Guzmán. Mi primer conocimiento de este texto se debe a un obsequio. Y ese obsequio fue un gesto de un hijo de Santo Domingo. Hace ya unos cuantos años, yo encargaba periódicamente libros a la editorial San Esteban del convento de los dominicos en Salamanca. Y en una de las tandas de libros que de allí me llegaron, el encargado de despacharlos desde el convento añadió algunos pequeños libros de obsequio, y entre ellos un precioso libro pequeño que contenía los 9 modos de orar de Santo Domingo de Guzmán, con las miniaturas ilustrativas de cada uno de los modos. Por lo tanto, antes de entrar en tema, vaya mi agradecimiento para ese fraile, hijo de Santo Domingo, que tuvo el gesto de profunda caridad y amistad cristiana de enviarme, entre los libros que yo había adquirido, otros de obsequio. Expresión de ese sentimiento de gratuidad que inspira a todo cristiano que vive en fe el haber recibido la gracia de Dios. Este opúsculo de los 9 modos de oración es un opúsculo cuyo autor se desconoce. La intención de
procurar identificarlo. Hasta ahora no ha llegado a ningún resultado sólido. Se han movido varias conjeturas, pero ninguna de ellas satisfactoria. La clara afirmación sobre la incerteza en la materia puede verse en la obra de Bernardo Fuello Suárez, que se titula En casa, fuera de casa, en el camino, los modos de orar de Santo Domingo, editada en Salamanca en el año 2006, que es una amplia introducción y comentario también a los 9 modos de oración. Ya que mencioné esta obra, menciono también otras 2 que están relacionadas al estudio de este texto, aunque no tan exclusivamente como esta obra que acabo de nombrar. Una es la de Antolín González Fuente, fraile dominico, que se llama El carisma de la vida dominicana, del año 1994, también publicado en Salamanca, el texto. Y el otro es la clásica Vida de Santo Domingo, que fue publicada en el año 1973, si mal no recuerdo, y que es obra del benemérito padre dominicano Fray Venancio Carro. En ese texto de la vida de Santo Domingo aparece el texto latino completo de los 9 modos de oración. La fecha de composición tampoco es del todo segura, pero según los estudios más recientes que he consultado, habría que situar la redacción del texto más bien hacia finales, hacia el último cuarto del siglo XIII. La lectura del texto la vamos a hacer a partir de una versión castellana antigua del siglo XIV. Y voy a hacer una pequeña introducción a esa lectura y comentario, sin ninguna pretensión más que la de señalar algunos ejes que puedan guiar al oyente en lo que sigue. Esos 9 modos de oración están recogidos claramente, y ese es el tenor básico del texto, de quienes han conocido directamente a Santo Domingo y le han visto orar. El texto tiene un especial atractivo precisamente porque tiene este carácter de testimonio de la vida de oración del santo. Esto no implica, desde luego, que quien redactó el texto finalmente sea el testigo o el conjunto de testigos de los cuales se recogen los datos. Precisamente uno de los candidatos a ser el autor, entre las hipótesis que se han manejado, es el célebre Fray Juan el Teutónico, que fue el 4º maestro general de la orden, o sea, el 3er sucesor de Santo Domingo,
después del Beato Jordán de Sajonia y de San Raimundo de Peñafort, y que conoció directamente a Santo Domingo. Pero la atribución a esta personalidad eminente de la orden resulta descartable si, o en el caso en que se tomen como parte integrante del texto original, ciertas citas y alusiones a personalidades que son claramente posteriores a su muerte. Lo cual, insisto, deformar esos pasajes, parte original de la obra, como parecen serlo, digamos así, como es probabilísimo que lo sean, no se puede atribuir la autoría de la redacción del texto a Juan el Teutónico. Estos son problemas de erudición que no nos importan directamente a nosotros. Lo que sí quiero destacar es ese carácter de tradición y de testimonio que tiene el texto. Lo que se describe en el texto, lo que se transmite en el texto, implica testigos presenciales de los modos en que Domingo de Guzmán oraba. Esta es la primera indicación fundamental que hay que hacer. La segunda es que estos modos de oración, en los 9 casos, están identificados y descritos a partir de las posturas corporales del santo en la oración. Es a partir de allí que cada uno de los 9 modos adquiere su significado propio y su correlación con la Sagrada Escritura. Son modos de orar que surgen a partir de gestos, a partir de actitudes corporales. El primer modo es con venia, el segundo con postración o prosternación, el tercero con disciplina, el cuarto con el rostro ante el crucifijo, el quinto enhiesto, y con 3 posiciones posibles de los brazos y las manos. El sexto enhiesto con los brazos en cruz, el séptimo con los brazos enteramente en alto y la mirada hacia lo alto. El octavo sentado leyendo y el noveno apartado, ya sea en casa, ya sea de camino, y con muchas signaciones. Ahora vamos a ir recorriendo uno por uno, pero podemos hacer la lista de los modos de orar nombrándolos a partir del gesto corporal que va ligado a la oración. Y esto es un eje también en estos 9 modos de orar, que hace a lo que podríamos llamar primero el realismo teándrico de la oración cristiana que surge del misterio de la encarnación del Verbo. Y segundo, la raigambre profundamente litúrgica de estos 9 modos de oración. Eso lo vamos a encontrar en el propio texto, así que ahora no lo comento. Estos modos de orar, como la Sagrada Liturgia, implican que el orante es el hombre entero. Y sin escisión ni disociación. La interioridad del espíritu va unida a la gestualidad corporal
de manera espontánea y de manera vital. De manera que el cuerpo se hace un instrumento dócil del alma a la hora de orar. Y expresa lo que el mismo interior dice y experimenta. Una tercera advertencia que hay que hacer es que estos 9 modos de oración están explicados en todos los casos a partir de la Sagrada Escritura. Y esto nos indica, primero que nada, de nuevo, la raigambre litúrgica de estos modos de orar. Es esa escritura que es permanentemente cantada en la liturgia de la Santa Misa y de las horas del oficio divino. Es esa escritura que es permanentemente estudiada por los hermanos predicadores en orden a la difusión, al anuncio, a la defensa, a la enseñanza de la verdad de la fe. Es esa escritura la que alimenta, la que nutre los modos de oración, pero al mismo tiempo la que les da sentido y fundamento a un tiempo. Teniendo en cuenta estos 3 ejes que enmarcan los modos, vamos ahora a proceder a una lectura y comentario que nos dé una primera aproximación al tema y que sirva en este caso como una invitación a todos los oyentes de esta clase a introducirse, a intentar formarse en esta escuela de oración de Santo Domingo de Guzmán. El texto tiene una breve introducción que dice así. Yo voy a leer el texto en la traducción castellana antigua, adaptando algunas expresiones, giros y palabras para no estar traduciendo permanentemente, ¿sí? Leeré en la fórmula del castellano antiguo lo que resulte claro e inequívoco y adaptaré a un castellano más actual los términos o los giros que resulten difíciles de entender. Empieza el texto diciendo: copiosamente y abastadamente fue dicho y compuesto de los santos doctores Agustín, Ambrosio, Hilario, Gregorio, Isidoro, Juan Crisóstomo y Juan Damasceno y Bernardo, y de otros doctores y devotos varones, así griegos como latinos, de la santa oración. Cuanto a la su encomendación, declaración, provecho, manera y aparejamiento, y más de sus impedimentos, o sea, y además de sus impedimentos. Para que se entienda en qué sentido estoy adaptando, el castellano del siglo XIV dice más de sus impedimentos, ¿sí? Pero es exactamente equivalente a lo que acabo de decir. Mas los honrados doctores Fray Tomás de Aquino y Fray Alberto en sus libros y Fray Guillén en el Tratado de las Virtudes, muchas cosas prosiguieron de la oración devotamente y con mucha ciencia.
Este primer párrafo de la introducción es de un valor extraordinario, porque sitúa estos 9 modos de oración de Santo Domingo en la tradición de la doctrina de la Iglesia acerca de la oración. Y por eso toma de entrada un repertorio de santos padres y santos doctores para situar en ese contexto la descripción de los modos de orar de Santo Domingo. La alusión a Fray Tomás de Aquino y Fray Alberto es una de las indicaciones que se toman para situar la redacción del texto hacia fines del siglo XIII. Porque al llamarlos los honrados doctores, o sea, doctores que son objeto de honor, que son honrados en la orden y en la cristiandad, supone que primero, por lo menos, ambos hayan adquirido fama y renombre. Y quizá, más precisamente, que ambos ya hayan muerto, ¿no? Lo cual claramente nos sitúa hacia fines del siglo XIII. Sigue la introducción. Mas de la manera de orar, según que el alma posee el cuerpo y los miembros del cuerpo, porque más devotamente sea llevada a Dios, porque el alma mueva el cuerpo, y sea movida del cuerpo, y porque el alma se ponga algunas veces en el éxtasis de contemplación, como si estuviese fuera del cuerpo, así como San Pablo algunas veces era arrebatado del cuerpo en la contemplación de la voluntad, según que el profeta David, según la cual manera muchas veces Santo Domingo oraba, algunas cosas sabemos de decir y demostrar para aquellos que le quisieren remedar o imitar, y con devota devoción usar. El autor del texto evidentemente tiene una mente forjada ya en la escuela, en el sentido, en la forma mental escolástica, y por eso en esa amplia tradición patrística y de los doctores posteriores sobre la oración cristiana, destaca acá lo que sería el objeto formal de este opúsculo en relación con la oración. No trata de la oración de cualquier manera, sino bajo este respecto que empieza enunciando así, lo repito. La manera de orar según que el alma posee el cuerpo y los miembros del cuerpo. Porque más devotamente, o sea, para que más devotamente sea llevada a Dios, porque el alma mueva el cuerpo y sea movida del cuerpo, y porque el alma se ponga algunas veces en el éxtasis de contemplación como si estuviese fuera del cuerpo. Adviértase que el ángulo formal de esta consideración sobre la oración está en esto, en modos de orar que tienen que ver con el hecho de que el alma posea al cuerpo y a los miembros del cuerpo. Hay una posesión y por lo tanto un dominio, un señorío del alma sobre el cuerpo. ¿Pero qué tiene que ver eso con la oración? Tiene que ver en cuanto que, y esto es lo que enuncia esta introducción, ¿no? En cuanto que el alma sea más devotamente llevada a Dios, en cuanto unida al cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma puede mover al cuerpo,
y el cuerpo puede mover al alma. Es decir, hay una doble relación, ¿no? El alma mueve al cuerpo porque las posturas de la oración expresan lo que el alma vive. Pero a su vez, la postura del cuerpo mueve al alma. Porque si bien el cuerpo en su materialidad está subordinado al alma, la posición corporal que se experimenta también en la unidad del ser humano mueve a la propia alma. Es un punto de partida para que el alma experimente lo que la postura corporal significa. Entonces hay un ir y venir aquí, del alma al cuerpo y del cuerpo al alma. No vamos a desarrollar acá esto como una cuestión escolástica, pero se puede hacer, en el sentido de profundizar en doctrina teológica y filosófica. ¿Cómo se da este doble movimiento? O sea, bajo qué respecto y de qué modo el alma mueve al cuerpo, y bajo qué respecto y de qué modo el cuerpo mueve al alma. Que son las dos cosas que menciona aquí el texto. Pero además, ese movimiento es en orden a una mayor devoción que lleve al hombre a Dios, que lleve al alma a Dios. Porque de hecho, la que es sujeto directo de la oración es el alma. Pero el alma unida al cuerpo, decimos. Y por eso ese llevar más devotamente la oración en este ir y venir del movimiento e influjo del alma en el cuerpo y del cuerpo en el alma, es en orden a que la oración se haga con mayor devoción y finalmente pueda darse, como dice aquí, el éxtasis de la contemplación en que el alma es como si estuviese fuera del cuerpo. Adviértase que aquí hay otro aspecto del asunto. El ser llevado al alma devotamente hacia Dios culmina, según este pasaje, en un movimiento de éxtasis contemplativo, en que, y aquí se recurre a las expresiones de San Pablo en la segunda de los Corintios, es como si el alma estuviese ya fuera del cuerpo. Es estar ya como. Se refiere a una especie de experiencia que aproxima al alma a un estado celestial, que la aproxima hacia la visión beatífica. Aquí vemos claramente cómo, en la perspectiva de este opúsculo, el destacar la importancia del cuerpo en relación con el alma, en la unidad de ambos en la vida de oración, se hace desde un dominio y posesión del alma sobre el cuerpo y además desde la clara perspectiva de que la mayor devoción de la oración, que así se procura y que así puede resultar como fruto, es en orden a un estado que trasciende la corporeidad de este mundo. Que trasciende la figura de León presente. Y así a una orientación a través del éxtasis contemplativo hacia no sólo la trascendencia divina, sino
la trascendencia del hombre respecto de este mundo. Y acá, primariamente, se menciona la del alma, es decir, la del alma que está llamada a la visión beatífica. Podríamos plantar también como cuestión teológica si en esa perspectiva escatológica no está incluido, en relación con el texto solo implícitamente, por cierto, el cuerpo en la resurrección final. Y en qué medida precisamente ese ser el cuerpo, un dócil instrumento de la oración que con más devoción nos lleva a Dios, no es una espiritualización del cuerpo que anticipa la gloria del cuerpo resucitado, o que por lo menos apunta hacia ella. Es un cuerpo que, lejos de estorbar la relación del hombre con Dios, la auxilia. Y eso se dará plenamente en la consumación final. Voy al siguiente párrafo de la introducción. Al final del párrafo anterior se mencionaba que la descripción de estas maneras de orar, que Santo Domingo usaba muchas veces, con frecuencia, va a ser hecha en favor de aquellos que le quisieran remedar, es decir, que tomasen estos modos de orar como modelo, como ejemplo. El tercer párrafo empieza así: cierto, los santos del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento son hallados orar en tales maneras, pues tal manera de orar enciende la devoción. Así, uno a otro, algunas veces el ánima despertaba el cuerpo y algunas veces el cuerpo despertaba el ánima. Ánima por alma, ciertamente. Y este tal modo hacía a Santo Domingo envolverse en lágrimas y le encendía en fervor de caridad y buena voluntad, en tanto que no se pudiese contener que los miembros del cuerpo no manifestasen la devoción por ciertas señales, y por la fuerza de la voluntad que oraba, algunas veces se levantaba en peticiones, ruegos y dando gracias. Expresión esta última que remite a la primera Timoteo, en el capítulo 2. De este tercer pasaje quiero destacar solamente cómo ahora el mover que ha dicho en el párrafo segundo aparece como despertar, ¿no? Ese mover es un suscitar, un despertar. A veces el alma despertaba al cuerpo, dice, y a veces el cuerpo despertaba al alma. Aquí entramos en ese misterio de la recíproca relación, ¿no? Y es cierto que muchas veces el asumir una actitud corporal nos despierta a la actitud del espíritu. Y que otras, la actitud del espíritu nos exige y nos despierta la actitud corporal. Pero el corazón de este tercer párrafo, que recoge el tema este central de lo que sería el aspecto formal del opúsculo, está en las expresiones que hace la alusión a la caridad y a la buena voluntad. En pocas líneas se habla del fervor de la caridad, de la buena voluntad y de la fuerza de la voluntad que oraba. Así como en el pasaje anterior se habla de una contemplación
en la que, si bien hay convergencia y unidad de inteligencia y voluntad, se connota primariamente a la inteligencia, porque contemplar es cierto modo de conocer. Aquí, en cambio, el acento está puesto en la voluntad. Y así, entre el párrafo segundo y el tercero, nos sitúan con claridad en la necesaria cooperación de la inteligencia y la voluntad en la oración. La oración es ciertamente algo de la inteligencia que culmina en la contemplación, pero es inseparable, como dice aquí el texto, del fervor de la caridad y de la buena voluntad, es decir, del amor cristiano de Dios. Ya veremos cómo se expresa esto en los modos de oración, pero todos los modos de oración son inseparables de la caridad y del concepto preciso, teológico, de la caridad, como amor a Dios, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y amor del que solo podemos participar por la mediación de Cristo, en quien amamos la divinidad y también amamos en su humanidad a todos nuestros prójimos, de manera tal que el objeto de la caridad tiene su centro en Jesucristo, y como veremos, los modos de oración son hechos en posturas que se adoptan prácticamente en todos ellos ante el altar, presidido por el crucifijo. De modo que la oración es una oración clara, indubitable, esencialmente cristiana. Y esta caridad de la que se habla aquí es la caridad del Nuevo Testamento. Es el ágape crístico y trinitario de Juan y de Pablo, que constituye el mandamiento del Señor, el mandamiento nuevo. Aquí la oración adquiere todo su peso en relación con la esencia de la vida cristiana. La oración que es inseparable de la buena voluntad, del fervor de la caridad, y también de la fuerza de la voluntad que oraba, como dice aquí. Esa fuerza, esa intensidad de la voluntad orante, del amor con que se ora. Dice el texto, algunas veces se levantaba en peticiones, ruegos y dando gracias. Ya veremos que en algunos modos se dice cómo hay una suerte de expresión incluso verbal de esa fuerza del amor orante que da a conocer a los que están presentes o pueden verlo y oírlo, lo que está experimentando el interior del orante. Termina la introducción con esto: los modos de orar son estos, sin otros modos que tenía muy devotos y comunes en la celebración de la misa y en el ruego de la psalmodia de David, donde era muchas veces arrobado súbitamente por encima de sí mismo, y era visto hablar con Dios y con los ángeles en las horas canónicas, o en el coro, o en el camino. Estos modos que se van a describir no son toda la oración del santo. Porque quedan fuera de estos esos otros modos que tenía muy devotos y comunes en la celebración de la misa o en el ruego de la psalmodia de David, es decir, en las horas canónicas.
donde era muchas veces arrobado súbitamente sobre sí y era visto hablar con Dios y con los ángeles. Y luego añade, además de las horas canónicas, o en el coro o en el camino. La presencia en el coro fuera de las horas canónicas sería en orden a proseguir la oración de las horas canónicas o buscar el refugio del coro, sitio propio de las horas canónicas, para dar continuidad a la oración. Y en el camino se refiere a ese aspecto del carácter incesante de la oración, ¿no? No ora solamente en la liturgia, sino también fuera de la liturgia. Y fuera de la liturgia no ora solamente ante el altar del sacrificio, lo cual supone alguna iglesia o capilla. No solamente ora en el coro, sino también en el camino. Esto obviamente nos suscita inmediatamente en la memoria el texto de la Shema del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel. Ese mandato de llevar en todo tiempo, en la mente, en el espíritu, en el corazón, la ley de Dios, las palabras de Dios, ese estar continuamente murmurando la ley de Dios, como dice el Salmo primero también. Esas expresiones del Antiguo Testamento alcanzan su plenitud en la oración incesante del Señor Jesucristo, en diálogo constante con el Padre. Y ese es el fundamento del mandato que le da a todos los cristianos: orad sin cesar. Y esta oración incesante adquiere concretud en estos modos de orar de Santo Domingo. La primera manera de orar viene ahora. Me detengo a señalar lo que puede ser una interpretación y al mismo tiempo un auxilio de estos 9 modos. Esto lo hago como una introducción puramente didáctica, que nos lleva a un terreno de opiniones posibles, porque el esquema que voy a proponer puede ser claramente controvertido. Pero a mí me parece que tiene cierto fundamento en la realidad de las cosas descritas. Y me parece una manera que ayuda a abarcar los 9 modos con cierta dinámica que los estructura. Porque, como veremos a continuación, los 3 primeros modos parecen estar claramente asociados a una dimensión fundamental de la oración cristiana, que es el espíritu de humildad y de penitencia. Espíritu de humildad, que es el reconocimiento de la pequeñez del hombre delante de Dios, sin lo cual es imposible orar de verdad. Y espíritu de penitencia, que es el reconocimiento del ser pecador o pecable del hombre delante de Dios, sin lo cual tampoco es posible orar de verdad.
Digo esto porque si vemos la gestualidad ligada a estos primeros modos, advertimos con toda claridad que se trata de gestos de humildad y de penitencia. El primer gesto es, el del primer modo, es la venia, es el inclinar profundamente la cabeza y el torso juntamente delante de Dios. Es posición de adoración también, claro que sí, precisamente porque es reconocimiento de la distancia infinita entre el hombre y Dios, y por lo tanto de la humildad del hombre en la presencia de Dios. La profunda inclinación delante de Jesucristo crucificado, reconociendo su divinidad, indica esto, ¿no? Es un gesto de humildad. Es el gesto, además, que en la liturgia va ligado a recibir la bendición de Dios y a glorificar a la Trinidad. Recordemos que el modo tradicional de recibir la bendición en la liturgia es ese: inclinar profundamente la mitad superior del cuerpo ante la bendición que desciende de Dios para nosotros. Y en el rezo de las horas canónicas, esa venia, hecha con mayor o menor profundidad según las costumbres de cada sitio, de cada tradición monástica particular, o de cada orden, o de cada rito, acompaña siempre a la doxología trinitaria, es decir, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso es un gesto de adoración y de humilde disposición a recibir el don de Dios, al mismo tiempo que de reconocimiento de su absoluta perfección y trascendencia, y por lo tanto también de la infinita distancia entre nosotros y Él, que Él quiere sortear, y que solo Él puede sortear desde su amor, que nos da la gracia por medio del Hijo. Pero esa condescendencia divina es algo que viene de Dios, no de nosotros, y tiene la soberana majestad de Dios mismo. Y por eso, por más que nos acerque íntimamente a Él, por más que en ese abajamiento que llega a su culminación en el misterio de la Encarnación, y que se figura también en la Escritura divinamente inspirada y en la ley revelada por la mediación profética, pero en ese abajamiento que llega a su culminación en la encarnación del Verbo y en su pasión redentora, por medio de lo cual somos hechos no ya siervos, sino amigos, como dice el Señor. En ese acercamiento que viene desde Dios como infinita y amorosa condescendencia, no queda abolida la distinción entre el Creador y la criatura. Más aún, en el mismo gesto del amor misericordioso que se abaja, queda destacada, queda reforzada
Por eso ese gesto de humilde adoración es siempre primordial y necesario. El segundo gesto, el del segundo modo, es la prosternación en tierra, es decir, tenderse con el cuerpo en tierra y la cara contra el piso. Es un gesto de máxima humildad. Ese gesto se conserva en la liturgia, recordemos, en el inicio de la misa de presantificados del Viernes Santo. El rito del Viernes Santo empieza precisamente con la prosternación del celebrante. Se conserva también en el ritual de las ordenaciones. Fíjense, cuando nos acercamos al máximo don, como he dicho recién, sentimos supremamente, y la liturgia nos enseña a experimentar supremamente nuestra propia indignidad, nuestra propia pequeñez. Acá se hace más profundo el gesto de humildad aún que en la venia. Nos prosternamos en tierra delante del Señor. Adviértase que toda la celebración cuadragesimal que se inicia el miércoles de ceniza nos recuerda en el rito de la imposición de las cenizas que somos polvo y en polvo nos convertiremos, es decir, nos liga a la tierra como signo de nuestra pequeñez, de nuestra fragilidad. Y ya en la Semana Mayor, ese Viernes Santo, nos muestra al celebrante con el rostro sobre la tierra, disponiéndose a celebrar el misterio de la cruz del Señor de la manera más solemne de todo el año litúrgico, dentro de la Semana Mayor y como preludio de la celebración de la Resurrección. En el Triduo Pascual. Hago estas referencias a la liturgia para que se advierta cómo estos gestos, como dije de entrada en uno de los ejes de la introducción o del preámbulo que traté de hacer, todos estos gestos tienen una profunda raigambre al mismo tiempo bíblica y litúrgica, y no deben ser desprendidos para entenderlos de esa raíz, que es lo que les da vida y sentido. Y en el tercer modo, ¿cuál es el gesto? El gesto del tercer modo es la disciplina. Ahora ya el orante se pone de rodillas, descubre, al menos en parte, su espalda, sus lomos, como se diría en castellano clásico, y se azota. El tercer gesto es la flagelación. Acá no se trata ya solo de un gesto de humildad, sino
claramente de un gesto de penitencia. Humildad y penitencia atraviesan este primer triduo de los modos de oración, pero en el tercero cobra el papel protagónico la penitencia. Ahora ya no se trata solamente de reconocerse humilde y pequeño ante la majestad de Dios y ante sus dones y ante su amor redentor, sino de reconocer la propia condición de pecador necesitado de redención. Y como dice el texto mismo, al describir el tercer modo, el fraile que sea muy joven, que no tenga conciencia de pecado grave, aplíquese la disciplina pensando en que esa penitencia puede, primero, prevenirlo a él del pecado y segundo, puede ser ofrecida por los pecados de otros. Aquí de nuevo está la experiencia profunda, de la humildad, pero como fragilidad que nos puede conducir al rechazo del amor de Dios, es decir, al pecado. Y esa fragilidad pecadora requiere penitencia. De nuevo, un elemento esencial de la oración cristiana. Tendríamos así una primera terna de modos de orar. La segunda terna va del cuarto al sexto modo. El cuarto, el quinto y el sexto son tres modos de orar que, más que relacionarse con la humildad y la penitencia, se relacionan en cambio con lo que podríamos llamar directamente ese diálogo de amistad con Dios por Cristo en el Espíritu, que es la oración. En el cuarto modo se trata básicamente de el gesto primario, es el de elevar los ojos al crucificado. En esa tercera parte quizá el eje podría mencionarse también desde el concepto de unirse a Cristo. En el cuarto modo alterna la posición de pie con la posición de rodillas, pero siempre, ya esté de pie, ya esté de rodillas el orante, se arrodilla, se levanta, vuelve a arrodillarse, vuelve a levantarse, pero siempre con la mirada fija en el crucificado. Es decir, hay una oración que es primariamente mirada contemplante del Señor en la cruz, del misterio de Cristo, Verbo encarnado y redentor, de Cristo que está en la cruz. En el quinto modo de oración, el orante permanece ya de pie y se describen tres gestos de los brazos. El primero es con
los brazos, los antebrazos levantados y apenas abiertos respecto del torso, en forma de libro, dice el texto, es decir, con las manos abiertas y enfrentando al altar y al crucifijo. En forma de libro, como dejándose escribir por el Señor, para poder a su vez luego, una vez que Él se ha escrito en nosotros, proclamarlo a los demás, de palabra y de obra. El segundo gesto de las manos es uniéndose y llevándose hacia el pecho sobre el corazón, es decir, como recogiéndose en un gesto que expresa ese movimiento del alma de volverse hacia su interior, hacia el centro de su interioridad, hacia el corazón como centro del espíritu, para recibir en él la luz de la verdad y la participación de la caridad, con un gesto de profunda entrega, pero al mismo tiempo de profunda concentración y de intimidad e interioridad orante, bajando y cerrando los ojos y cerrando las manos sobre el corazón. También un gesto profundamente propio de la oración cristiana. Y en tercer lugar, el tercer gesto es ya poniendo los brazos a cada costado del torso, apenas levantados los antebrazos, como cuando el sacerdote celebra la misa, dice el texto, es decir, en la posición común de la oración litúrgica. Esta es la posición de pura oración, diríamos, ¿no? Hay un orden en la descripción de estos gestos. El ser escritos por el Señor. El ser unidos desde la más honda interioridad con Él, y el orar como hijos en la presencia del Padre. Esto es lo que caracteriza el quinto modo de oración. Y el sexto, que es el último de esta segunda terna, es un gesto del cual el mismo texto dice que no lo recomendaba Santo Domingo como algo que debiera hacerse con frecuencia. Aquí hay como una cautela, como si este gesto expresase algo extraordinario, algo que no se puede buscar por uno mismo, sino que es de alguna manera la expresión de un don de Dios que se puede esperar, pero que no se puede de ninguna manera considerar como algo habitual. Este sexto modo es orar de pie con los brazos extendidos en cruz. Fíjense, yo dije que una categoría que nos puede permitir unir estos tres modos centrales, cuarto, quinto y sexto, es la de la unión con Cristo. En el primer caso, una unión de contemplar su misterio
alternando la posición de pie con la posición de rodillas. En el segundo, la posición de siempre de pie, de íntimo y profundo diálogo con el Señor, para ser impreso por Él, diríamos así, ser escritos, dichos por Él, hacernos palabras en el que es el Logos eterno, hecho carne. Y el tercero de estos tres ya expresaría la unión con Cristo crucificado, la participación en su cruz. Acá el orante, de pie, extiende los brazos en cruz. Dice el texto que esta oración se relata, este modo de oración se relata haber sido algo propio de Santo Domingo en relación con ciertos milagros, como por ejemplo el famoso milagro de la resurrección del joven Napoleón en Roma. Ese es uno de los milagros más célebres de Santo Domingo, precisamente porque se trata de la resurrección de un muerto. Y el relato de los testigos nos enseña que cuando Domingo oró pidiendo la resurrección de este jovencito, oró en esa posición que se describe aquí como el sexto modo, es decir, de pie, extendiendo los brazos en cruz, como si de esa manera se uniese a Cristo crucificado para invocar la eficacia suprema del crucificado que es el resucitado. Era resucitado para la vida eterna, y a Él que es el Señor de la vida y que nos llama a la vida eterna, o sea, la participación de esa gloriosa resurrección suya, le pide Domingo en esa instancia que vuelva a la vida temporal a este joven que acaba de morir. Y Dios, por su intercesión, obra el milagro. Pero precisamente la asociación de este modo de orar al milagro nos muestra su excepcionalidad, su carácter extraordinario. Y por qué desde su propia experiencia de oración, según dice el texto, Santo Domingo no lo aconsejaba como modo habitual de orar. Con esto ya tenemos el tercer triduo de modos de orar. El segundo triduo, ¿no? Los modos cuarto, quinto y sexto. Y ahora nos queda señalar lo que sería el tercer triduo. Estoy haciendo una división tripartita en la cual cada una de las tres partes de los 9 modos implica 3 modos, ¿no? Que insisto, no es más que una especie de comentario general con una intención didáctica, pero que no me parece meramente artificioso, sino que me parece, como he dicho de entrada, que tiene fundamento en la cosa misma. Los 3 últimos modos de orar ya parecen asociarse a lo que podríamos llamar una relación del orante con la vida celestial. En el texto se hace hincapié aquí en los dones del Espíritu Santo. Estos 3 modos finales se relacionan. El primero, o sea, el séptimo del conjunto, con el orante que ora de pie
levantando completamente en alto sus brazos y tendiendo su mirada a lo alto. Este es un modo de oración que aparece descrito ya en los más antiguos documentos de la doctrina cristiana sobre la oración. Aparece incluso representado en la iconografía cristiana más antigua. Este tender los brazos hacia lo alto, con la mirada tendida al mismo tiempo hacia lo alto, expresa esa dirección hacia Dios de toda la oración cristiana. Volvemos acá al reconocimiento de su infinita trascendencia, pero no ya con un gesto que destaca como al comienzo nuestra pequeñez frente a esa trascendencia, sino con un gesto que reconoce la eficacia, el poder de la gracia de Dios para conducirnos hacia Él. Es el gesto de la confianza en el don de la gracia. Es el gesto de la fe, de la esperanza y del amor a Dios, que en la oración tiende todo el ser del hombre, alma y cuerpo, hacia Él. Lo eleva. El segundo gesto, curiosamente, es el único de todos los 9 en que el orante está sedente, se sienta. Pero se sienta de un modo orante. Ese sentarse de un modo orante está destacado en el texto, primero que nada porque se sienta ante un libro. Pero no ante cualquier libro. El sentarse ante un libro está ligando aquí la oración al studium, al esfuerzo de aprender, lo cual es propio, como vimos en la primera parte de esta conferencia homenaje, es propio del espíritu de Santo Domingo. Estos hermanos predicadores tienen que consagrarse al estudio. Pero el estudio no puede estar disociado de la oración si es estudio cristiano. Y por eso hay un modo de oración que podríamos decir liga dinámicamente la oración con el estudio. La lectio con la oración. Esto sería la culminación del estudio y al mismo tiempo su fundamento. Orar con un libro delante es hacer que toda relación con el cultivo o el esfuerzo de la inteligencia se arraiga en la oración y culmina en la oración. Es un modo de orar ante un libro. Aquí nos viene también a la mente esa centralidad de la verdad en la semblanza que hicimos en la primera parte.
porque los libros que están expresamente mencionados aquí en el texto son la Sagrada Escritura, y especialmente los Evangelios. Y por eso añade el texto que Santo Domingo, durante la lectura, solía acercarse hacia el libro con reverencia y besarlo. No es un libro cualquiera, es un libro en el que se bebe la verdad de esa fuente que supremamente es la Sagrada Escritura divinamente inspirada, y a su saga los escritos de los Santos Padres. Recordemos que según las constituciones escritas por Santo Domingo, todo el estudio del fraile predicador tiene que ser de las cosas de Dios, y que si estudia alguna otra cosa es en orden al estudio de las cosas de Dios, y solo para ello. Pero acá, en este modo de orar, obviamente lo que se lee son las cosas de Dios, y supremamente, como dije, la Escritura misma. Esta oración en la que el hombre está sentado, por lo tanto, se sitúa en la misma línea de la anterior. Esa elevación hacia Dios ahora se da de otra manera. El gesto no expresa la elevación, el gesto expresa la concentración del estudio, pero esa contemplación del estudio es lo que responde a la elevación, porque esa mirada hacia lo alto, esos brazos tendidos hacia lo alto, son posibles porque Dios se ha bajado hacia nosotros. Y como dije hace un tiempo, ese abajamiento que se realiza supremamente en la encarnación del Verbo tiene como figura y anticipo la palabra profética y la palabra divinamente inspirada. En la medida en que la estudiamos, en la medida en que dejamos que esta palabra se adueñe de nosotros e ilumine nuestro ser entero y lo encienda, acá están la luz y el fuego, la estrella luminosa y la antorcha encendida de la iconografía del santo. Si dejamos, digo, que esa palabra se apropie de nosotros, entonces estamos señalando la elevación de otra manera, pero continuamos en la misma dimensión de nuestro encaminamiento a Dios, de nuestro ir hacia Él. Y el tercer modo se relaciona precisamente con eso, ese ir hacia Él, que tiene que abarcar todo el tiempo de nuestra existencia, toda nuestra peregrinación terrena. Y por eso en el noveno modo, ¿qué se destaca? Que estuviese donde estuviese, en casa o de camino, Santo Domingo solía apartarse. El primer gesto acá es el apartamiento. Como se dice de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios en reiteradas ocasiones, sobre todo en Lucas, se apartó para orar. Es el ir a la soledad. Un discípulo cercano del Padre Pío de Pietrelcina cuenta que una de las primeras lecciones que recibió de San Pío de Pietrelcina, siendo él este discípulo muy joven, fue la siguiente: habla lo más que puedas con Dios y lo menos que puedas con los hombres.
Y esto parece ser lo que se expresa en este modo de orar de Santo Domingo. Es decir, un buscar la soledad no para estar solo uno consigo mismo, sino para estar con Dios, que es lo que hace toda la vida religiosa en la Iglesia desde los inicios. La soledad de los ermitaños, la soledad del monje, la soledad de los predicadores, que en el ardor de la caridad dedican gran parte de su vida a hablarles a los hombres, pero a hablarles de las cosas de Dios. Implica necesariamente este retiro a la soledad para hablar con Dios. Para tratar con Él, de amistad, según la expresión de Santa Teresa de Jesús. Este retirarse relativamente es un retirarse relativo, lo presencian otros, en la casa o de camino. Es un gesto de ir al encuentro con Dios. A veces que esto parece surgir de una profunda necesidad de estar en la presencia de Dios, ¿no? De modo que aún estando con otros, Domingo se retira para estar con Dios. Este es el gesto primario del noveno modo, el retirarse hacia una soledad de oración. Insisto, estando en casa o estando de camino. Y eso es algo que enfatiza el propio texto. Podría estar de viaje, pero en ese ir por el camino, que a su vez es signo de toda la vida temporal como peregrinación hacia Dios y hacia lo definitivo. Domingo, en lugar de estar distraído en las cosas del camino, está permanentemente pendiente de su Dios y Señor. Y en cualquier momento durante el camino se aparta y busca la soledad de la oración, que es la soledad fructuosa del estar con Dios, en su compañía. Y el otro elemento gestual que acompaña este apartamiento es que al apartarse, dice el texto, oraba con muchas signaciones, es decir, se hacía muchas veces la señal de la cruz. Acá vuelve a aparecer el carácter esencialmente cristiano de estos modos de orar. Esa soledad no es un escapar del mundo. Y la cruz de Cristo muestra eso. Es unirse en el Espíritu al Padre por el Hijo, y por lo tanto implica asumir la cruz del Hijo cada vez que ésta aparezca en el camino. De manera que no es una soledad que nos separe de nuestra condición de peregrinos, sino más bien una soledad orante que al asumir el misterio de la cruz de Cristo nos hace vivir plenamente como peregrinos, que no se pierden en el camino de este mundo, sino que tienen a Cristo por camino. Precisamente esas muchas asignaciones vienen a significar que este que va de camino o que está en la casa no tiene
ni los caminos de este mundo por casa. Ni a la casa como algo distinto de un camino. Dicho de otra manera, la casa es relativamente casa, porque es estar de camino. Si es casa en el tiempo, es una casa precaria, llamada a deshacerse, como dice el prefacio de difuntos del rito romano. Es la terrena morada cuya figura ha de deshacerse. Toda casa en este mundo es un camino. Pero a su vez el camino de este mundo puede hacerse de alguna manera casa si nos ponemos a orar en el camino. Y al mismo tiempo, no es el camino sin más, porque el camino es Cristo. Acá hay una complejidad de símbolos que se puede meditar y finalmente contemplar. Esto que he hecho es una introducción a los 9 modos de oración, articulándolos en un itinerario triple que incluye cada uno, en cada una de sus 3 partes principales, 3 modos, ¿no? Y con esta introducción a los 9 modos de oración, nos toca ahora pasar a cada uno de los modos en particular.